De primera instancia cuesta, pero después van a ver que al reconocer la fórmula e interpretarla bien, no va a haber problema. ¿Okay? Bueno, estábamos comenzando a hablar la clase pasada de las propiedades del corazón. ¿Okay? Y hablamos de las dos primeras propiedades, que es la excitabilidad, o también se llama panotropismo, excitabilidad, y también de del automatismo o cronotropismo. ¿Okay? Entonces vamos a continuar con esta parte eléctrica, ¿okay? Porque toda la actividad eléctrica se representa con un potencial de acción. En las células cardíacas, en los miocitos, no en las células de los nodos. Disculpa que estoy un poquito lenta, pero tengo una migraña esta mañana y no se me ha querido quitar. Entonces eso me hace tener esta lentitud que no me caracteriza. Bueno, tenemos entonces los llamados periodos refractarios. Ya este concepto es conocido por ustedes, ya nosotros hablamos de lo que era un periodo refractario, que como su palabra lo dice, es aquella parte o fase del potencial de acción donde la célula es refractaria a generar un nuevo potencial de acción. ¿Okay? Es decir, no se puede generar un potencial de acción de nuevo en esa célula porque todavía no está preparada, principalmente por la presencia de unos canales de sodio que están inactivos y que las necesitamos, esos canales de sodio activos para poder, o ya prestos para que ellos se abran y poder generar un nuevo potencial de acción. Entonces, en las células cardíacas hay los llamados, los que ya nosotros conocemos, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto, ¿de dónde a dónde va? Va desde todo lo que está en esta franja que ustedes ven aquí en verde más claro. Va desde el inicio de la fase de despolarización y prácticamente todas las fases de repolarización. Y se extiende hasta más o menos la mitad de la fase 3, ¿sí? De la última fase de repolarización, más o menos hasta aquí. Es decir, que recorre todo esto hasta aquí más o menos. Hasta ahí el periodo refractario absoluto. ¿Qué características tiene este periodo? Que es un periodo, como dice la palabra, que de manera absoluta no se puede, bajo ningún concepto, ni con un estímulo supraumbral, poder generar allí un nuevo potencial de acción. ¿A qué se debe el periodo refractario absoluto? A que todavía la gran mayoría de los canales de sodio se encuentran inactivos. Si ellos en su mayoría están inactivos, recuerden que para generar una despolarización necesito canales de sodio. Entonces, si ellos están inactivos, no pueden desencadenar un nuevo potencial de acción. Y el periodo refractario relativo está ya al final, que ya va más o menos de la mitad de la fase 3 hasta el comienzo de la fase 4. Aquí la célula es relativamente excitable porque parte de esos canales de sodio que antes estaban inactivos ahora se van a activar y con un estímulo bastante potente, un estímulo supraumbral, puedo desencadenar un nuevo potencial de acción. Como ven allí hay otros periodos. Hay un periodo que se llama efectivo y un periodo refractario supranormal. Sin tanto ruido, por favor. Tengo que alzar mucho la voz, no tengo dolor de cabeza. El periodo refractario efectivo se parece mucho al periodo refractario absoluto. Yo le voy a poner un momentico la lista para que vean más los colores, que se note un poquito más de dónde a dónde va cada periodo. Vean que aquí el periodo refractario relativo es prácticamente todo el potencial de acción, ¿okay? Es el más ancho, ya el absoluto. Luego tenemos una franja un poquito más oscura verde, que es esta que está aquí. Ese se refiere al periodo refractario efectivo. El periodo refractario efectivo va desde, igual es muy parecido al absoluto, es decir, comienza en la misma fase 0 de despolarización, abarca todo el periodo refractario absoluto, pero se prolonga un poquito más, ¿ok? Miren que se prolonga prácticamente hasta el final de la fase 3 de repolarización.
Se le llama efectivo porque aquí, como está terminando ya la fase 3, hay cierta cantidad de canales de sodio que se encuentran disponibles para activarse, ya se pueden abrir, y aquí se puede con ciertos estímulos generar una poca despolarización, es decir, una despolarización local, pero que no es capaz de propagarse. Es decir, no es un verdadero potencial de acción, porque los potenciales de acciones tienen la característica de que ellos son capaces de propagarse. Entonces son potenciales eléctricos o potenciales de acciones locales de baja intensidad que no se pueden propagar. Pero esto ya habla de que la célula está comenzando a recuperarse desde el punto de vista iónico con los canales de sodio para poder ya generar un nuevo potencial de acción. Ese es el periodo refractario efectivo. Y el supranormal es el que está al final. El supranormal abarca ya la última fase, la parte de la fase 3 y el inicio de la fase 4. El supranormal se le llama así porque aquí, con estímulos muy débiles, incluso infraurales, podemos desencadenar potenciales de acción. ¿Por qué? Porque aquí la célula tiene la mayor parte de sus canales de sodio, es decir, una célula que está sumamente excitada, porque tiene muchísimos canales de sodio ya para activarse, porque ya va a entrar en la fase de reposo, y con estímulos muy débiles podemos desencadenar un potencial de acción. Aquí yo les muestro, ¡ay, qué pechado! Se pegó el dedo. Yo no sé si estoy para atrás o para adelante, yo creo que estoy para atrás. Aquí yo les coloqué, tengo una lámina, donde vemos una tabla que compara cada uno de estos periodos refractarios. El absoluto, miren que no genera potenciales de acciones, no se propaga, si no hay potencial no hay nada que propagar. Se extiende desde la fase 0, desde el inicio de la fase 0 hasta la mitad, más o menos, de la fase 3 de repolarización, y no requiere ningún estímulo, porque ningún estímulo, por fuerte que sea, va a generar un nuevo potencial de acción. Ese es el absoluto. El efectivo, que es un periodo refractario muy similar al absoluto, aquí podemos generar ciertos grados muy débiles de potenciales de acción, probablemente se puedan generar, pero estos no se propagan. Y está ubicado desde el inicio de la fase 0, es decir, abarca parte del potencial de reposo del periodo refractario absoluto y el final un poco más allá de este periodo. Y puede haber una respuesta de cambios de polaridad a nivel local en la membrana, pero no es un verdadero potencial de acción. El relativo, esto sí se puede generar un potencial de acción, pero de manera muy débil. Se requiere para esto también un estímulo muy fuerte, pero como es un potencial débil, prácticamente no tiene alcance, es decir, no se propaga de manera extensa a lo largo de la membrana. Y está ubicado al final de la fase 3. Y el supranormal sí genera potenciales de acción, incluso con estímulos muy débiles, se propagan fácilmente, es decir, fuertes potenciales de acción con estímulos débiles, y está ubicado al final de la fase 3 y comienzo de la fase 4, lo que quiere decir es que ya tiene suficientes de canales de sodio activos. Vean aquí, en esta parte de acá, vean los canales, aquí están como es la mecánica de funcionamiento de los canales de sodio. Ellos tienen dos compuertas, uno que mira hacia la membrana extracelular o hacia el líquido intracelular y otra compuerta hacia el líquido intracelular. Cuando ellos están como ya activos para poder iniciar una fase de despolarización, ellos tienen la compuerta de afuera, la tienen cerrada, y la interna la tienen abierta, de tal manera que cuando viene un voltaje, esta compuerta se abre y permite el paso del sodio hacia dentro de la célula. Cuando esta compuerta interna se cierra es cuando están inactivos.
Y eso es lo que sucede en casi todas las fases de la repolarización. Y es la base iónica de por qué existe esta refractariedad a generar un nuevo potencial de acción. ¿Okay? Bien, vamos a la tercera, la tercera propiedad de las células cardíacas. En este caso se refiere principalmente a las estructuras de conducción, de excitoconducción, en la conductibilidad o dromotropismo. Siempre yo les digo esto para que recuerden que la conductibilidad también se le llama dromotropismo. Fijen la palabra dromo. Cuando ustedes van a un hipódromo, ¿qué hacen? Hay carreras, hay conducción. Cuando es canódromo, entonces siempre asocien la palabra dromotropismo con conductibilidad. ¿Okay? Obviamente existe una secuencia de activación en todo este sistema. Se inicia por el automatismo en el nodo sinusal, ¿cierto? Y luego tenemos los haces internodales que van a diseminar esa despolarización en las paredes auriculares. Luego se detiene en el nodo AB. Del nodo AB pasa al haz de His, la porción penetrante del haz de His, hasta llegar al tabique interventricular. Y en el tabique, al inicio del tabique, se divide el haz de His en su rama derecha e izquierda. Estas ramas llegan hasta la punta del corazón y de allí se regresan dentro de la pared ventricular y despolarizan siempre en sentido de endocardio a epicardio. ¿Bien? Y así es como se registra en el electrocardiograma, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces, esa capacidad que tienen todas estas estructuras se le llama conductibilidad o dromotropía. ¿Ok? Nuevamente, el nodo sinusal, las principales vías internodales, que son la anterior, la media y la posterior, el nodo AB, con la porción penetrante de las de His y la rama derecha e izquierda con su sistema de Purkinje, que va a despolarizar siempre las paredes ventriculares desde endocardio hasta el epicardio. Doctor, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el ecocardiograma y el endoecocardiograma? El ecocardiograma tradicional es cuando nosotros hacemos un eco desde la parte externa del tórax. En cambio, el endo es por vía transesofágica. Producen el transductor a través del esófago y tienen como una visión más directa del corazón. Tienen sus diferentes indicaciones. Lo más común es utilizar un ecocardiograma tradicional para ver la fracción de eyección, cómo están las cámaras, las paredes ventriculares, sobre todo, cómo está el movimiento, la sinesia. Y el endo también se utiliza para ver mejor el corazón, pero cuando ya hay trastornos observados en el ecocardiograma, veremos como que focalizar mejor o tener una visual mucho más detallada y con mayor cercanía con el endo a través de por vía transesofágica. Eso obviamente no lo hace todo el mundo. Los cardiólogos que se forman también con ecocardiograma, pero para hacer eco transesofágico tienen que tener una preparación aparte. Bueno, aquí les recuerdo esa secuencia de activación de la conductibilidad. Aquí entonces el concepto, que es la propagación de ese impulso eléctrico generado de manera automática en el nodo sinusal y luego propagado a todo el sistema de conducción hasta llegar a las células ventriculares. Las tres ramas, anterior, medio y posterior, bueno, eso es anatomía, y hasta llegar al sistema de Purkinje. Como ven, cada una de las estructuras, nodo sinusal, la B y las vías internodales, hasta llegar al sistema de Purkinje, tiene una velocidad con la cual despolariza, ¿ok? Con la cual despolariza. Por ejemplo, el nodo y todas las vías internodales, vean cómo el nodo tiene una velocidad de conducción de 0,3 metros por segundo, una conducción bastante
un poquito más lenta que las vías internodales, que pueden llegar hasta avanzar 1 metro por segundo. Luego tenemos en el nodo AB, pueden tener una velocidad de 0,01 a 0,05. Es la velocidad de conducción más lenta a nivel del nodo AB. ¿Por qué? Porque allí en el nodo AB se reconoce la presencia de un evento fisiológico muy importante para el ciclo cardíaco, y que lo podemos ver incluso en los registros electrocardiográficos, que es el retardo nodal. El retardo nodal se da en el nodo AB, ¿okay? Y es importante para que las aurículas se activen muy bien y antes que los ventrículos. Recuerden que las aurículas, como dijimos desde la primera clase, son las bombas cebadoras de los ventrículos. Ellas tienen que llenarse bien, activarse bien para asegurar que los ventrículos tengan un buen llenado. Luego, los que tienen mayor velocidad en la conducción serían entonces los sistemas His-Purkinje con 2,4 metros por segundo, etc. Aquí vamos a hablar ahora específicamente del nodo AB, que es donde se da el retardo nodal fisiológico. Ya sabemos que el nodo está localizado en la pared posterior de la aurícula derecha, inmediatamente por detrás de la válvula tricuspidia, muy cerca de lo que es la desembocadura del seno coronario. La frecuencia de descarga del nodo AB es de 40 a 60 veces por minuto. Recordemos que la estructura que tiene una frecuencia de descarga mayor es el nodo SA, y por eso es el marcapaso fisiológico. El nodo SA descarga 60-90 veces por minuto, y por eso toma el comando de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Mientras que el nodo AB es mucho menor, de 40 a 60 por minuto, que lo puede hacer también como puede transformarse el marcapaso, sí lo puede hacer. Cuando hay alteraciones funcionales del nodo SA, el nodo AB, que le sigue en frecuencias de descarga, va a tomar el comando de la frecuencia cardíaca. Entonces él va a ser el marcapaso para la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Bien, vemos entonces que desde que el impulso eléctrico se genera en nodo SA, pasa a través de las vías internodales para llegar al nodo AB, el tiempo que tarda entonces ese impulso de llegar del SA a la AB es de 0,03 segundos. En el nodo AB en específico, con toda la porción, parte de la porción penetrante, tenemos que tarda 0,09 segundos. Y en la porción penetrante de las auriculoventriculares o de las de His sería 0,04 segundos. Si nosotros sumamos estos tres tiempos, 003, 009 y 004, da 0,16. 0,16 segundos es el tiempo normal del retardo nodal fisiológico. Y eso se ve en los cuadritos del electrocardiograma. ¿Okay? Ya cuando vean el electrocardiograma, van a ver cuánto dura, cuánto es el tiempo normal que representa cada cuadrito, y ustedes contándolo van a saber si esa parte del electrocardiograma que corresponde al retardo nodal es normal, mide de 0,16 a 0,20 segundos, o está muy prolongado, o está muy corto. ¿Okay? Entonces, normalmente el retardo nodal fisiológico es de 0,16 segundos. Ahora, ¿por qué se da ese retardo nodal? ¿Por qué el impulso no viaja rápidamente como lo hacen otras estructuras y se conduce rápidamente desde el nodo SA hasta los ventrículos? Bueno, esto tiene una base histológica. El nodo AB tiene fibras, está constituido por fibras musculares especializadas que son de muy pequeño tamaño. ¿Okay? Al ser muy pequeñas, por supuesto, van a conducir los impulsos más lentamente. Y además porque tienen muy pocas uniones comunicantes. Esas uniones comunicantes abundantes en el resto de los tejidos miocárdicos son escasas en el nodo AB. Entonces el acoplamiento entre una célula y otra es menor. Se tarda más en transmitir el impulso eléctrico de una célula a la otra.
Aquí se ve mejor. Miren que estos tres representan las tres haces principales, los haces internodales, anterior, medio y posterior. Aquí se tarda 0,03 segundos, en el nodo específicamente 0,09 y en la porción penetrante del asa auriculoventricular 0,04. Entre los tres suman 0,16 segundos. ¿Okay? ¿Qué consecuencias tiene este retardo nodal? Primero, permite que las aurículas se activen completamente antes que los ventrículos. Si esto no existiera, tanto las aurículas como los ventrículos tendrían su fase de diástole y de sístole al mismo tiempo. Y eso es incompatible. O una tiene que estarse llenando mientras la otra se está contrayendo. ¿Okay? Y segundo, también hace que las aurículas se transformen en verdaderas bombas cebadoras, en bombas accesorias para el proceso de llenado ventricular. Recuerden que yo les dije que los ventrículos se llenaban de manera pasiva, ¿verdad? Cuando las válvulas auriculoventriculares estaban abiertas, esa sangre de las aurículas pasaba por gravedad, por gradiente de presión, de aurícula-ventrículo. Pero en algún momento, al final de la fase de llenado ventricular, las aurículas experimentan una fase de sístole. Esa sístole auricular me va a colaborar a transformarse en bombas accesorias para ese proceso de llenado, para terminar de llenar los ventrículos. Y por supuesto, al final, lo que queremos, lo que se busca, es incrementar la función de bomba del corazón. Es decir, que el ventrículo se llene de manera eficiente de sangre para que por cada sístole se bombee un buen volumen de sangre. ¿Okay? Exista un buen gasto cardíaco. En el sistema de Purkinje, ellos también tienen capacidad automática. Demasiada luz. Así, ¿verdad? Ajá, se descarga también, ella tiene capacidad de descarga automática, pero con una frecuencia mucho menor, 15 a 40 veces por minuto. Si el sistema Purkinje toma el comando de la frecuencia, el paciente va a estar bradicárdico, va a tener manifestaciones hemodinámicas, como hipotensión, por bajo gasto cardíaco, etc. Las fibras de Purkinje, todo este sistema de Purkinje, tienen una estructura histológica de mayor tamaño que las ventriculares. Y esto hace que su velocidad de conducción, como vimos, es muy alta, a 4 incluso metros por segundo. La conducción es unidireccional, es decir, que siempre cuando el impulso se inicia en el nodo SA, el impulso siempre es en dirección descendente hacia todo el sistema de Purkinje. ¿Okay? Bueno, esto es simplemente las divisiones anatómicas de las leyes de todo el sistema de Purkinje con sus ramas derecha e izquierda, hasta que finaliza en todo el sistema de Purkinje para despolarizar el corazón desde endocardio hasta epicardio. La cuarta propiedad, contractilidad o inotropismo. La contractilidad es la capacidad que tienen las fibras musculares cardíacas de contraerse, es decir, de acortar su tamaño, su longitud, generar tensión y relajarse. Es decir, que está presente en el concepto las dos fases del ciclo cardíaco, que es la sístole y la diástole. Obviamente, para contraerse, para generar esa tensión y contraerse, primero el músculo debe estirarse. ¿Bien? ¿Y cuándo se estira? Se estira en la fase de diástole, mientras se está llenando. Imagínense un globo. Se está llenando, sus paredes se estiran, eso permite aumentar la longitud de cada una de las fibras musculares cardíacas. Mientras la fibra muscular cardíaca se elongue más, aumente su longitud, va a ser su mayor capacidad de contracción. ¿Okay? Eso es una relación 1 a 1. Mientras más longitud tenga la fibra muscular cardíaca, mayor será su fuerza contractiva. ¿Okay? Por eso es que si lo llenamos más el ventrículo, siempre dentro de límites fisiológicos, mientras más se llene, mejor se llene, mejor va a ser su capacidad eyectiva, la eyección del corazón en cada sístole y el gasto cardíaco.
Recordemos que fueron preguntas de examen. Aquí tenemos la fibra muscular cardíaca que tiene aspecto estriado similar al músculo esquelético. Esto que se ve oscuro serían los túbulos T, que es la invaginación de la membrana celular de la musculatura cardíaca. Y estos túbulos T son grandes, son muy anchos, incluso de mayor representación que la del músculo esquelético. Por eso el músculo cardíaco depende mucho del calcio extracelular. Además tiene muchos mucopolisacáridos de carga negativa que se unen al calcio que tiene carga positiva, generando un verdadero almacén de calcio en estos túbulos. Con respecto a los retículos, ven que el retículo sarcoplásmico es poco desarrollado, es pequeño, tiene bulbos terminales muy pequeños. Y este tamaño tan diminuto, por supuesto, no permite un buen almacén de calcio. Sí lo tiene, pero no es el principal aporte. Pero los bulbos terminales están en contacto directo, bien aquí y aquí, están en contacto directo con la membrana de los túbulos T. De tal manera que es un punto de conexión importante para favorecer la salida del calcio de estos almacenes intracelulares. ¿Okay? Tiene la misma estructura, esto ya nosotros lo vimos, con las fibras contráctiles, las fibras reguladoras, las proteínas reguladoras y también las proteínas accesorias que le dan estabilidad a la estructura de las proteínas contráctiles y asegurar que después de cada contracción todo va a volver a su sitio en la fase de relajación. Y aquí, bueno, esto a pesar de que parece un zaperoco, ya nosotros lo entendemos. Espero. Esta es la membrana, ¿verdad?, del músculo del sarcolema, que se invagina formando el túbulo T. Vean aquí, todas estas bolitas con cargas negativas son los mucopolisacáridos, que están allí para atrapar el calcio, que tienen cargas positivas. Y el retículo está representado por estos recuadros que simplemente representan un retículo que es muy pequeño, pero a pesar de ello también tiene calcio y es un calcio que también se abona al calcio necesario para el proceso de contracción. En la membrana también podemos describir la presencia de varios mecanismos de transporte. Tenemos aquí, primero quiero comenzar con esta que está aquí, la ATPasa de sodio-potasio, que es muy necesaria para la fase de reposo, ¿verdad?, para el potencial de reposo o potencial de membrana. ¿Qué hace la ATPasa? Saca el sodio e ingresa potasio. Lo hace así. ¿Sí o no? Sí. Ay Dios, están más de vacaciones que de nada. No, ustedes creyendo y no iban a venir, eso es lo que estamos cansados. No, es que yo tenía pensado no venir aquí. Lo que pasa es que el margen me enrollé, se me largó el caso, sí, todo eso. Si hubiera venido, se hubiera puesto la vida. Si hubiese dado la clase en margen, no se hubiera puesto. Bueno, se la vi. Entonces, tenemos la ATPasa de sodio-potasio, importante para el potencial de reposo, pero también es importante para un segundo evento. Al sacar 3 iones de sodio y meter 2 de potasio, saca mucho de sodio, ¿verdad? Saca muchas moléculas de sodio y genera un gradiente, ¿okay?, de sodio necesario ¿para qué? Para que este segundo mecanismo de transporte se active, que es el intercambiador sodio-calcio. El intercambiador sodio-calcio, ¿qué hace? Puede funcionar de dos maneras. Puede funcionar favoreciendo la entrada de calcio cuando lo necesito en el momento de la contracción, o puede funcionar a la inversa, sacando el calcio en la fase de relajación. ¿Okay? Aquí está entonces este intercambiador sodio-calcio, donde vemos que el calcio ingresa para poder intervenir en los procesos de contracción, que es el principal mecanismo para aumentar el calcio en el citoplasma de la célula muscular. También tenemos otra manera, que es otro mecanismo de transporte en la membrana que hay que tener en cuenta, que es el intercambiador calcio-hidrógeno, una ATPasa.
mejor dicho, de calcio hidrogenado, para también sacar, para poder ingresar el calcio al citoplasma. Entonces hay diferentes mecanismos. Y en la membrana del retículo sarcoplásmico también hay una TPasa de calcio necesaria para ingresar el calcio en momentos de relajación muscular. Otro elemento que está en la membrana del retículo es este sensor canal de calcio que se abre en presencia de calcio, por eso se da lo que se conoce como liberación de calcio por calcio, para liberar el calcio del retículo. Todo el calcio que entra, ya sea de vía extracelular por los canales de calcio que operan por voltaje o del que está almacenado en el retículo, todo eso va a sumar un pool de calcio necesario para el proceso de contracción muscular. Recordemos que necesariamente el calcio debe estar en la tropomiosina para que se dé el acoplamiento de la actina con la miosina y se dé la contracción. Y nuevamente en la fase de relajación todo eso tiene que, el calcio vuelve a su lugar de origen. ¿Okay? Tenemos la TPasa de calcio, la cerca 2A, y tenemos también los intercambiadores y la TPasa de calcio hidrogenado para sacar ese calcio que está en el hidrógeno. Entonces, como dijimos hace un rato, para mejorar la función de bomba o para tener una función de bomba adecuada del músculo ventricular, tenemos la ley de Frankenstein. Es el mismo Frankenstein que ustedes conocen de renal. Pero el Frankenstein de renal hablaba sobre la unidad musculocirculatoria y cómo funcionaban las presiones allí. Pero en este caso es una ley que habla que entre mayor longitud de la fibra muscular, mayor capacidad de contracción. ¿Okay? Y eso, por supuesto, redunda en la función de bomba. Aumenta la fuerza de contracción. ¿Y qué es fuerza de contracción? Aumento de la contractilidad, ¿okay? Que es inotropismo. Esa palabra inotropismo, por favor, memorícensela porque en farmacología la vamos a utilizar. Hay fármacos con efecto inotrópico positivo, hay fármacos con efecto inotrópico negativo que bajan la contractilidad. Y no vayan a llegar a farmacología. ¿Qué es inotropismo? Por favor, contractilidad cardíaca. Es sencillo el concepto. Entonces mejoramos el inotropismo o la fuerza de contracción del corazón modificando la longitud de la fibra muscular en reposo. El reposo, ¿por qué? Porque se da en fase de diástole, fase de llenado. En esa fase de llenado aumentamos esa longitud del sarcómero y hacemos que se contraiga con más fuerza. Es como, yo siempre lo comparo como una liguita. Ustedes tienen una liga, entre más la estiren, al momento de soltarla, el proceso de volver a su posición original es más fuerte que si no la estiran casi. Entonces yo siempre le hago esa comparación para que entiendan bien el concepto de la ley de Frankenstein. Entonces es la relación entre longitud muscular en la longitud de la fibra cardíaca y del desarrollo de tensión o fuerza muscular. Es la capacidad de una propiedad intrínseca, como ya vemos del corazón, es el efecto inotrópico, para adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo. No siempre el corazón maneja el mismo flujo sanguíneo. Si nosotros estamos, por ejemplo, haciendo ejercicio, una actividad aeróbica, aumenta la velocidad del flujo sanguíneo. En ese momento hay lo que se conoce como redistribución del flujo sanguíneo. Lo que no necesita flujo sanguíneo se lo quitamos, como por ejemplo la piel, órganos abdominales, viscerales, plácnicos, y toda la sangre la vamos a derivar a las estructuras que lo necesitan. ¿Quiénes lo necesitan? Músculo esquelético y corazón principalmente. Entonces esa redistribución incrementa el volumen sanguíneo que va a llegar de llenado hacia el ventrículo, hacia el corazón. Entonces podemos decir que dependiendo de las condiciones fisiológicas de la persona, esos volúmenes crecientes o modificables de sangre que llegan al corazón pueden hacer que el mismo corazón se adapte a ellos y genere una fuerza contráctil o efecto inotrópico sobre ti. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta gráfica, vemos en la parte del medio, la línea del medio, es cuando tiene un llenado ventricular normal
y será un efecto de contractilidad normal. La que está arriba, el ventrículo se llena con más volumen de sangre y por supuesto la contractilidad es mayor, y abajo con menos volumen de sangre. Pero repito, esto siempre dentro del límite fisiológico, ¿okay? Porque podemos llegar a romper fibras musculares si eso se mantiene por el tiempo o sale de esos límites fisiológicos. Ok. Entonces, además de la ley de Frank-Starling, que ya le entendemos bien bien a qué se refiere, tenemos entonces que hay dos grandes factores que pueden determinar o modificar esa función de voz. Uno de los factores más importantes es el retorno venoso. ¿Okay? Esa sangre que viene a través del sistema de la vena cava superior e inferior y que va a llenar el corazón derecho. ¿Bien? El retorno venoso no es más que todo el volumen de sangre venosa por cava superior y cava inferior que va a llenar la aurícula derecha, como les he dicho hasta ahora. ¿Qué va a determinar este retorno venoso? Esto se conoce el PDF, es el volumen diastólico final. Ya nosotros sabemos que la aurícula derecha no se ve aquí en ningún marcador. ¿Cuántas vacaciones? Bueno, está bien, porque no vino bueno, recordemos el dibujito del corazón. La sangre que llena el... Yo quiero un héroe. Ok. Gracias. Ok. Aurículas, recordemos que las aurículas se llenan por cava superior, cava inferior. Bien. Entonces el retorno venoso se refiere a esa sangre que viene por el sistema de las cavas a llenar la aurícula derecha. ¿Bien? ¿Qué va a pasar con esta sangre? Va a pasar al ventrículo derecho. Y obviamente sangre venosa. El ventrículo derecho va hacia la circulación menor, circulación pulmonar, ¿verdad? A oxigenarse y pasa ya oxigenada. Yo, pero si están hablando. ¿A través de qué? De la vena pulmonar. Ya es sangre oxigenada. Obviamente la sangre que me está llegando al corazón izquierdo, a la aurícula izquierda, ese volumen de sangre va a depender del volumen de sangre que viene de acá, del corazón derecho, porque es la misma sangre que viene fluyendo del corazón derecho a pulmón y del pulmón cae a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y este va a salir a través de la aorta. Y esa es la sangre que va a circulación interna. ¿Okay? Esa es la sangre que va a ir a todos los tejidos. Entonces, obviamente, este volumen de sangre que sale hacia la aorta va a depender del volumen de sangre que venga del retorno venoso. Si por el retorno venoso disminuye el volumen de sangre, todos los volúmenes restantes o siguientes van a estar también disminuidos. Entonces, ese retorno venoso me va a determinar el volumen diastólico final. ¿Qué es el volumen diastólico final? El volumen de sangre de llenado al final de la diástole. Volumen diastólico final. Y eso es aplicable tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo. Generalmente se explica con ventrículo izquierdo porque es el que maneja volúmenes y presiones más altas. Y es más fácil explicar en cuanto a números. Pero entonces el ventrículo izquierdo también tiene un volumen diastólico final. ¿Okay? Todo ese volumen de sangre al final de la diástole. Es el volumen de sangre que tiene el ventrículo izquierdo para eyectar hacia la aorta.
Ese volumen diastólico final también se le conoce como precarga. Precarga. Una persona que tiene hipovolemia, por cualquier motivo, va a tener ese volumen de drenado bajo, volumen diastólico final bajo, y por lo tanto tiene una baja precarga. Si tiene baja precarga, por supuesto el volumen que va hacia la aorta, el volumen de sangre que va hacia la aorta va a estar también disminuido y eso va a tener lo que se conoce como una disminución del gasto cardíaco. ¿Okay? Entonces, lo que sale hacia la aorta en un minuto de funcionamiento cardíaco es lo que se conoce como gasto cardíaco. Mira, ese concepto lo vamos a tomar más adelante. Ok. ¿Qué regula todo esto, este retorno venoso y por lo tanto la determinación de esta precarga? Primero, la bomba cardíaca, esa fuerza contráctil del corazón que permite la sangre en movimiento en la circulación mayor y menor. Los movimientos respiratorios, sobre todo la inspiración. En la inspiración, nosotros sabemos que la caja torácica tiene presiones negativas, lo que permite que el aire, por presión negativa, las presiones negativas tienen siempre la función como de succión, ¿okay? Y al succionar, al tener esa presión negativa, permite la entrada de aire, pero también generan una presión negativa intratorácica. En la inspiración aumenta y eso también hace que fluya más sangre de retorno hacia el corazón derecho, a la aurícula derecha. Y también hay otra bomba que es la contracción muscular. ¿Okay? Incluso los músculos que están a nivel de los gemelos. Esas forman unas bombas cardíacas accesorias. Si nosotros contraemos los gemelos, esa sangre, recuerden que el retorno venoso es en sentido ascendente, sobre todo en los miembros inferiores. La sangre tiene que subir en contra de la gravedad y ese flujo es lento. Los vasos venosos no tienen casi músculo, es decir, no hay mucha ayuda en ese flujo ascendente hacia el retorno venoso. Y el músculo que los rodea a las venas exprime con cada contracción en sentido ascendente, entonces ayudan al retorno venoso. Entonces también la contracción de los músculos, sobre todo en los miembros inferiores, va a favorecer el retorno venoso. ¿Okay? Y hay factores netamente cardíacos, la precarga, que ya nosotros la definimos como ese volumen de sangre al final de la diástole, la poscarga, que ya la vamos a definir, la contractilidad o el inotropismo cardíaco, porque de nada vale que este corazón se llene con bastante sangre si el músculo no se contrae bien. Si es un músculo cardíaco insuficiente, el paciente tiene insuficiencia cardíaca, donde las paredes ventriculares no tienen fuerza, por más que lo llenen, no se va a cumplir la ley de bradicardia. ¿Okay? No hay esa generación de contracción que puede aumentar la longitud. Y tenemos la frecuencia cardíaca. También la frecuencia cardíaca puede modificar la función de bomba cardíaca, la función de bomba del corazón. Si tenemos una frecuencia cardíaca muy alta, las fases de sístole y de diástole también van a cortarse. ¿Okay? No es lo mismo tener 60 latidos por minuto que tener 120. ¿Okay? En un minuto se tienen que repartir igual 120 veces sístole y diástole. Y lo que más se acorta es la diástole. Entonces, si afectamos la diástole, afectamos una buena precarga, afectamos el volumen diastólico final. Y por supuesto va a haber una eyección de volumen menor de sangre, un menor gasto cardíaco. Estos factores cardíacos son los elementos que nosotros vamos a utilizar cuando vean semiología y patología médica. Van a ver precarga, poscarga, contractilidad, sobre todo estos tres primeros. Y son como los puntos clave de tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. A estos pacientes se le dan fármacos que aumenten la precarga, que disminuyan la poscarga, porque por lo general son pacientes hipertensos, y que mejoren la contractilidad del músculo cardíaco. ¿Qué es la precarga? Como ya vimos, la precarga es el volumen diastólico final. Está determinado por un volumen. ¿Okay?
Y ese volumen es lo que me va a elongar, me va a distender, aumentar la longitud de las fibras musculares cardíacas. ¿Ok? Y va a estar, por supuesto, determinada por la sangre, esa sangre de la aurícula derecha de retorno. ¿Ok? Determina el volumen diastólico final y es simplemente, por la ley de Starling, una fuerza pasiva que va a hacer que la fibra miocárdica aumente su longitud para poder contraerse. ¿De qué depende la precarga? Depende de la volémica. Los pacientes hipovolémicos tienen baja precarga. Los hipervolémicos tienen un aumento de la precarga. Va a depender del retorno venoso, ¿okay? Que ya nosotros lo mencionamos. Los pacientes, por ejemplo, sobre todo ancianos, con síndromes varicosos importantes. Las varices lo que hacen es retener un volumen de sangre grandísimo en los miembros inferiores. Y sobre todo si son ancianos que casi no se mueven, que están sentaditos o acostaditos mucho tiempo, no les gusta tomar agua. Se tienen todos los numeritos para generar disminución de la precarga. Y por eso es que ellos se levantan rápidamente y se desmayan. Pueden tener una pérdida de conocimiento transitoria por la hipotensión, por hipotensión postural. Va a estar determinado por la distensibilidad ventricular. Si ese ventrículo, esa pared ventricular es rígida, porque es un paciente hipertenso, que no se cuida, está en fases iniciales de una insuficiencia cardíaca, al principio ese músculo se vuelve hipertrófico, se vuelve grueso, y eso pierde capacidad de distensibilidad, es decir, que la ley de Starling ahí se muere, porque no puede elongarse. Contribución de la aurícula al llenado ventricular. Si la aurícula también es competente, permite un buen llenado ventricular. Recuerden que las 2/3 partes del llenado de los ventrículos se da de manera pasiva. La aurícula, ventrículo, cuando las válvulas auriculoventriculares se abren. Pero el último tercio del llenado ventricular se da por la contracción de las aurículas. Las aurículas también tienen sístole, tienen diástole. Y esa sístole contribuye a la última fase del llenado ventricular. ¿Qué es la poscarga? La poscarga está determinada por una presión, por una fuerza. ¿Y cuál es esa presión o esa fuerza? La presión de la aorta. La poscarga es eso. Si la precarga es el volumen de sangre que tiene el ventrículo que inyectar, la poscarga es la fuerza que tiene que vencer el ventrículo para poder abrir esta válvula aórtica y eyectar ese volumen de sangre. Si esa presión, recuerden que tiene también de 120 a 80 milímetros de mercurio. Vamos a tomar como que tiene 80 milímetros de mercurio en la fase como valor mínimo. Es decir, que ese ventrículo tiene que desarrollar por lo menos 80 y superar la presión de la aorta para eyectar ese volumen de sangre, porque si no, no se va a abrir la válvula. Y eso es poscarga. Imagínense un paciente hipertenso que en vez de 80 tiene 110 de presión casi todo el día, casi todos los días. Ese ventrículo tiene que contraerse con mucha fuerza para superar esa presión de la aorta, abrirse esa válvula y poder eyectar. ¿Qué va a pasar con los años? Que ese ventrículo se va haciendo primero grueso, hipertrófico, y si eso no se trata, se va a flejar, se rompen las fibras y cae en insuficiencia. ¿Okay? Entonces, es muy importante esa poscarga o esa presión que esté dentro de los límites normales. ¿Okay? Entonces, es la fuerza activa, la poscarga, que tiene que vencer el ventrículo para expulsar la sangre. Si hablamos del ventrículo izquierdo, es más o menos 80 milímetros de mercurio. El ventrículo derecho es mucho menor, 25 milímetros de mercurio, porque representa la presión media del sistema pulmonar, de la circulación menor. Y también es la fuerza que debe realizar el ventrículo para poder acortar las fibras musculares, ¿okay? Para generar tensión. Miren la fórmula de resistencia.
Me refiero a la resistencia vascular periférica, es decir, la resistencia de la aorta. La resistencia, como su palabra lo dice, son las fuerzas que se oponen al flujo de la sangre. ¿Okay? Entonces, en este caso, la resistencia vascular se puede determinar con esta fórmula donde la presión del vaso está en la parte superior, en la parte del numerador, y el volumen de sangre en la parte del denominador. Es un adelanto de vascular. Ok, entonces hay fármacos que tienen efecto inotrópico positivo, que incrementan la contractilidad cardíaca. ¿Okay? Ese tercer aspecto que por lo general utilizamos para tratar a los pacientes con insuficiencia. La estimulación simpática, naturalmente, aumenta o tiene efecto inotrópico positivo, aumenta la fuerza contráctil. ¿Por qué? Aquí vemos cómo tenemos aquí una célula cardíaca, miocito, con receptores beta 1, ¿verdad? Adrenérgicos. Aquí tenemos las catecolaminas, principalmente noradrenalina, por eso está más grande. Este receptor beta 1 está acopado a un sistema de proteína G que activa una adenyl-ciclasa y al activarse aumenta el AMP cíclico, el cual va a incrementar la proteína quinasa A. ¿Okay? Se activa la proteína quinasa A y esta proteína quinasa, ¿qué va a hacer? Va a favorecer la apertura de canales de calcio. Y el calcio ingresa al miocito y simplemente se contrae. Por eso es que aumenta la contractilidad. Y cuando estamos entonces en estas situaciones de actividad simpática, como en una situación de lucha o huida, situación de estrés, el corazón no solamente late más frecuentemente, sino también late más fuerte. Aumenta la sensibilidad también de las proteínas contráctiles. Recuerden que las proteínas contráctiles, sobre todo la miocina, tienen que fosforilarse para poder tener actividad de ATPasa. Y entonces el calcio, que es necesario para la contracción, para el acoplamiento, también puede favorecer esa fosforilación de la cadena ligera de miocina. Y en segundo lugar, también puede incrementar hay otras situaciones, no solamente el simpático, sino el incremento de la temperatura corporal, el calor puede favorecer también estos mecanismos de aumento del efecto inotrópico positivo y las hormonas tiroideas. Los pacientes, cuando veamos endocrino, vamos a ver los pacientes hipertiroideos también sufren de aumento de la fuerza de contracción y sienten que el corazón prácticamente se les sale. Este es el mismo mecanismo que yo les estaba mencionando, ahí se ve muy feo, pero cuando tengan las láminas lo van a ver con más detalle, pero es el mismo sistema de la adenyl-ciclasa y cómo aumenta el calcio intracelular. Tenemos aquí los agonistas, hay fármacos ya con productos sintéticos. Nosotros podemos favorecer esa actividad beta-adrenérgica, como por ejemplo el isoproterenol, que tiene efecto inotrópico positivo y cronotrópico positivo, es decir, aumenta la fuerza de contracción y la conducción, ¿okay? La excitabilidad del automatismo de las células cardíacas. Vean aquí cómo en situaciones normales de presencia de calcio vemos que se da un proceso de contracción, mientras que acá con el isoproterenol incrementan los niveles de calcio por el mismo mecanismo que lo hace el simpático y también se incrementa la fuerza de contracción. Esto es el mismo mecanismo pero con la actividad del sistema adrenérgico con receptores beta. Y aquí tenemos la acetilcolina, que haría lo contrario por el sistema parasimpático con los receptores muscarínicos. Más bien lo que van es a disminuir la adenyl-ciclasa y por lo tanto frenan la producción de proteína quinasa A. Esto hace que disminuyan los niveles de calcio libre a nivel cerebral. Otro fármaco muy utilizado. Yo les dije que cuando hay pacientes con insuficiencia cardíaca, la terapia farmacológica está dirigida a aumentar
la precarga, a disminuir la poscarga, porque generalmente son pacientes hipertensos y tenemos que bajar esa presión, ¿okay? A nivel de la aorta o a nivel sistémico, y también aumentar la contractilidad. Uno de los fármacos más utilizados son los digitálicos. ¿Okay? Los digitálicos tienen efecto inotrópico positivo. Los digitálicos lo que hacen, recuerdan la TPasa de sodio-potasio, que está en la membrana del cervello. Esta ATPasa lo que hace es saca 3 de sodio, ingresan 2 de potasio y eso genera un potencial de reposo también, pero también genera un gradiente de sodio, ¿okay? Teniendo menor concentración de sodio en el espacio intracelular. Si yo tengo, y estoy hablando normal, sin el digital, este gradiente del sodio es utilizado o es aprovechado por los intercambiadores sodio-calcio, por esos mecanismos de transporte. Entonces, ¿qué sucede normalmente cuando esta ATPasa funciona? Que al haber poco sodio, el sodio siempre va a tender a ingresar, ¿okay? Y saca el calcio. Y eso favorece la relajación, ¿okay? En esa fase de reposo. Y el mismo intercambiador también se puede transformar y actuar de la manera inversa en la fase de sístole, ¿okay? Cuando tenemos muchos niveles de sodio, es lo que hace, saca el sodio y mete calcio, para la contracción. Así que él puede actuar en las dos fases, en la fase de relajación y en la fase de contracción. Pero ¿qué pasa con el digitálico? El digitálico lo que va a favorecer es la actividad del intercambiador sodio-calcio para la contracción, porque lo que queremos es mejorar la contractilidad. ¿Y cómo lo hace? Bueno, primero bloquea la ATPasa de sodio-potasio. Si esta ATPasa no funciona, los niveles de sodio intracelulares aumentan porque yo no estoy sacando el sodio, ¿okay? Al tener mucho sodio intracelular, se rompe el gradiente que necesita el intercambiador sodio-calcio para la fase de relajación, ¿okay? Porque ese intercambiador lo que utiliza es el calcio, mejor dicho, utiliza el gradiente de sodio para poderse mover a través de la membrana. Si yo tengo mucho sodio dentro de la célula, el intercambiador va a funcionar en el sentido de meter calcio, ¿okay? Saca el sodio por gradiente e introduce el calcio. Y al meter el calcio va a aumentar el calcio intracelular, el calcio interactúa con la tropomiosina C para generar acoplamiento, miosina-actina, y va a fosforilar también las cabezas de la cadena ligera de miosina para activar, para tener actividad de ATPasa. Entonces, eso es lo que hace el digital. Aumenta la contractilidad porque favorece la entrada de calcio al aumentar las concentraciones intracelulares de sodio. El sodio siempre su tendencia es a salir por gradientes, a moverse por gradientes. Si yo aumento el sodio intracelular, hay un gradiente, hay mayor sodio dentro que afuera. ¿Y qué va a hacer él? Va a tender a salir. Y si sale, el calcio lo aprovecha y entra. Ok, existe también lo que se conoce el acoplamiento eléctrico entre las células a través de estos conexones. Recuerden que yo se los mencioné, y que esto permite al músculo cardíaco actuar como un sinsitio, que son principalmente canales de iones que permiten el flujo a través de ellos. Pero estos conexones pueden modificarse su acción dependiendo del medio extracelular. Va a depender mucho incluso del pH, de la hipoxia, porque la hipoxia me va a provocar disminución en las concentraciones de ATP, la formación de ATP, y muchas de las ATPasas que utilizan las membranas, tanto para secuestrar calcio como para sacar el calcio de las células, se van a ver alteradas. Entonces van a provocar daños tanto a nivel de los potenciales eléctricos, desde el reposo hasta de acción, la despolarización, como también en los procesos de contracción muscular. Inotropismo negativo también existe. Hay patologías o hay situaciones en donde tenemos que bajar la contractilidad. Es la disminución de la contractilidad cardíaca y se produce principalmente al disminuir la entrada de calcio. ¿Okay? ¿En qué condiciones se puede
obtener el inotropismo negativo. Cuando tenemos antagonistas de los receptores beta. ¿Okay? Si antagonizamos esa acción que tiene la noradrenalina sobre los receptores beta 1, como por ejemplo el propanolol, estos son llamados bloqueadores beta adrenérgicos, son antagonistas del sistema simpático a nivel del corazón, vamos a disminuir la entrada de calcio, sobre todo el medio extracelular. Los calcio antagonistas, fármacos que también bloquean canales de calcio e impiden la entrada de calcio a la célula muscular. Anestésicos, muchos de los anestésicos alteran la entrada de calcio o también la fase D, porque alteran la integrasa del sodio-potasio y por lo tanto el gradiente para el sodio. La isquemia cardíaca, las cardiopatías isquémicas también pueden provocar esta alteración por daños estructurales, sobre todo por la dificultad para la formación de ATP, la sensibilidad de algunos, es decir, la generación de hipoxia, de acidosis en el medio, y la estimulación parasimpática. Ya vimos que el parasimpático a través de la acetilcolina disminuye la contractilidad. En los pacientes con isquemia cardíaca, recuerden que esa hipoxia primero va a activar vías anaerobias y al final lo que se hace es formar mucho ácido láctico y ese ácido láctico se acumula y produce un medio acidótico. Y esa acidosis también interfiere mucho, sobre todo en la entrada de calcio a través de los canales tipo E. Disminuyen los niveles de ATP porque esas células, al estar hipóxicas, incluso muchas células ya muertas, van a producir muy poco ATP por la misma hipoxia. Y por supuesto se alteran todos los mecanismos de transporte activos que requieren ATP como fuente de energía principal. Hay disminución de la sensibilidad de muchas de las proteínas contráctiles y sobre todo al calcio. Se necesitan muchas veces despolarizaciones más elevadas para poder abrir esos canales de calcio que son voltaje dependientes, porque disminuye mucho la sensibilidad. Y las uniones actinas y miocina, esos puentes cruzados que se generan durante la contracción, se pueden permanecer unidos, persiste esa unión y puede quedar esa zona del corazón que está isquémico, que está hipóxico, puede quedar en asistolia, ¿okay? sin contractilidad, en casos graves. Bueno, y para terminar vamos a hablar del ciclo cardíaco. Eso yo les he hablado muchísimo del ciclo, muchísimo, pero aquí lo vamos a resumir y lo nuevo que vamos a meter aquí es una gráfica que ustedes no les gusta, pero hay que darla, ¿okay? Recordemos que el ciclo cardíaco se da por simplemente cambios en volúmenes y presiones en aurículas y ventrículos. La sangre fluye de un lugar a otro, las presiones se modifican y eso es lo que va a ser el ciclo cardíaco. ¿Okay? Las aurículas y ventrículos tienen diástole y tienen sístole. El sistema valvular, las válvulas, tanto auriculoventriculares como las sigmoideas, mejoran la función de bomba del corazón, sobre todo si ellas funcionan bien. Porque si ellas no se cierran herméticamente, permite el flujo retrógrado que altera los volúmenes y las presiones. Las válvulas cardíacas funcionan de manera pasiva, ¿okay? Siempre a favor de gradientes de presión, por gradientes. Y finalmente, el flujo en las cámaras cardíacas es unidireccional, es decir, de aurícula a ventrículo y de ventrículo a los grandes vasos, nunca al revés. No es que nunca se da, pero es patológico, es fisiológico. Entonces, el ciclo cardíaco nosotros lo vamos a ver en fases. Son todos aquellos fenómenos que suceden desde el inicio de un latido hasta el inicio del siguiente latido. Eso es un solo ciclo y abarca sístole y diástole. ¿Okay? La diástole es la fase de relajación y la sístole es la fase de contracción. Cada ciclo dura aproximadamente 0,8 segundos. Si lo multiplicamos por 60 segundos, que es lo que tiene un minuto, 0,8 por 60, nos da 75 latidos por minuto, en promedio. Eso es la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es el rango normal 80. de la frecuencia? 80. ¿Ah? 60, 60, 60.
90, son las cifras más actualizadas, de 60 a 90. Y por supuesto el ciclo cardíaco va a depender de las duraciones de estos ciclos, de la frecuencia cardíaca y por lo tanto de la frecuencia de descarga del potencial de acción de ¿qué? Del nodo SA. Sucesión de fenómenos eléctricos y mecánicos como cambios de presión, flujos y volúmenes de sangre que tienen lugar en las cavidades auriculares y ventriculares durante el ciclo cardíaco o en cada latido. Y corresponde la diástole y la sístole. Siempre, casi siempre, incluso lo que vamos a ver más adelante, no es que no suceda en el corazón derecho, pero siempre se explica en el corazón izquierdo, aurícula y ventrículo izquierdo, con el sistema valvular del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque manejan presiones y volúmenes más grandes y es más fácil de explicarlo gráficamente. ¿Okay? Pero recuerden que eso también sucede en el derecho, pero con presiones más fáciles. ¿Okay? ¿Cómo se regula el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que se eyecta en el corazón del corazón en un minuto de funcionamiento cardíaco. El volumen de gasto cardíaco aproximadamente en promedio de 5 litros por minuto. Es decir, que en un minuto fluyen desde el corazón y hasta el corazón 5 litros de sangre. Promedio. ¿De qué depende el gasto cardíaco? Eso es pregunta fija de parciales, de talleres, en toda fisiología. Depende de la frecuencia cardíaca y depende también del volumen sistólico. A veces confunden estos dos términos y es prácticamente lo mismo. Volumen de sangre que eyecta el corazón, pero es el tiempo lo que hace la diferencia. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que eyecta el corazón en un minuto. En cambio, el volumen sistólico o volumen latido es el volumen de sangre que eyecta el corazón en un latido, en una sístole. ¿Okay? ¿De qué depende la frecuencia cardíaca? De la actividad del nodo SA, es decir, de la frecuencia de descarga del nodo SA. Y a su vez, ¿esto depende de qué? Del sistema nervioso autónomo. El simpático lo incrementa, el parasimpático lo disminuye, de algunas hormonas, sobre todo neurohormonas, donde también está incluida la catecolamina principalmente, y algunos iones, sobre todo el sodio, el calcio, el potasio, todo lo que afecte las fases del potencial de acción. Y tenemos que el volumen sistólico va a depender de la precarga, que es el volumen de llenado de los ventrículos, va a depender de la poscarga, que es la presión sistémica, la presión arterial sistémica, que tiene que vencer el corazón para inyectar, y depende también de la contractilidad. ¿Okay? Si nosotros mejoramos todo esto en los pacientes con insuficiencia cardíaca, mejoramos el volumen sistólico y por lo tanto mejoramos el gasto cardíaco. Okay. Este es el ciclo cardíaco representado en fases. ¿Okay? Tiene fase de diástole, vamos a comenzar por aquí. En la fase de diástole comenzamos con unas aurículas que están llenas. ¿Okay? Recordemos que las aurículas son las bombas cebadoras de los ventrículos. El corazón, el ventrículo, los ventrículos están relajados y en la fase de diástole al inicio es una fase de llenado. ¿Okay? Simplemente, como las aurículas tienen mayor volumen de sangre y los ventrículos están prácticamente vacíos, hay un gradiente de presión. Más presión en las aurículas que en los ventrículos. Esto favorece el llenado ventricular, porque les mencioné que el llenado ventricular, el paso de la sangre de aurícula a ventrículo, las 2/3 partes es por gradiente, de manera pasiva. Y al final, en el tercio final, se da la sístole auricular para completar el llenado ventricular. Vean que aquí está el rojito, las aurículas, se da la sístole, y eso hace que aumente más la presión de las aurículas y se abren las válvulas, están ya abiertas las válvulas auriculoventriculares, permitiendo el llenado del ventrículo.
Al terminar el llenado, se le conoce entonces a ese volumen como volumen diastólico final o telediastólico. ¿Y qué representa el volumen diastólico final? ¿Qué representa el volumen diastólico final? La precarga. La precarga es como el volumen de sangre que entra al corazón para inyectar. Ese volumen puede variar entre 110 a 120 mililitros de sangre en cada fase de diálisis. Se llenó el ventrículo. Al llenarse tener ventrículo lleno de sangre y aurículas vacías, ahora el gradiente se invierte. Tenemos mayor presión en los ventrículos que en las aurículas. Es muy poco la diferencia, pero sí hay más presión en los ventrículos que en las aurículas, provoca el cierre de la válvula aurículo-ventricular. ¿Verdad? ¿Sí o no? Recuerden que los cierres valvulares y aperturas valvulares también es pasivo, por gradientes. Ok. Se cierra la válvula y queda el ventrículo como unas cámaras llenas de sangre y totalmente cerradas. La válvula auriculoventricular está cerrada y la válvula sigmoidal, la válvula aórtica, vamos a hablar del corazón izquierdo, también está cerrada. Y el corazón, el ventrículo izquierdo, está lleno de sangre. Comienza a contraerse. Las paredes del ventrículo se comienzan a contraer. Imagínense ustedes esto lleno de sangre con las paredes cerradas. ¿Qué pasa con la presión? Se eleva. Hay mucha presión. Y en esta primera fase, donde el ventrículo es una cámara cerrada y comienza a contraerse sus paredes, es lo que se llama contracción ventricular isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Porque como están cerradas las válvulas, no hay cambio en el volumen de sangre, pero sí hay cambio de presión. La presión se incrementa bárbaramente y no hay cambio de volumen, porque la válvula está cerrada. ¿Hasta dónde debe llevar la presión de ese ventrículo en esta fase de contracción ventricular isovolumétrica? Hasta superar la presión de la aorta. ¿Para qué? Para que esta válvula se abra. Y al abrirse se da la fase de eyección. ¿Okay? La fase de eyección o de sístole propiamente dicha. ¿Okay? Eso determina el volumen sistólico. El volumen de sangre que sale inicialmente con la sístole es de 70 mililitros. 70 mililitros. Ya cuando el ventrículo supera la presión de la aorta, se supera la poscarga, se abre esta válvula y se eyectan 70. Pero aquí había 110, 120 mililitros. Es decir, que el ventrículo no se vacía por completo. Siempre después de la sístole queda un remanente de sangre, que es de 45 o 50 mililitros de sangre aproximadamente. Y ese volumen de sangre se conoce como volumen sistólico final o telesistólico. Nunca los ventrículos quedan vacíos. Siempre hay un poco de sangre que se le va a sumar a la sangre del ciclo que viene. Entonces, esa fase de eyección ventricular, en esa fase luego que se eyecta el volumen de sangre, queda ese volumen sistólico final. Ahí en ese momento ya las aurículas ya se están llenando y la presión del ventrículo cae, primero porque no tiene ya suficiente sangre en su interior y porque sus paredes comienzan a relajarse. Las aurículas se están llenando, aumenta la presión de la aurícula con respecto a los ventrículos y esto provoca el cierre de la válvula auriculoventricular, que está cerrada, y al aumentar vuelve entonces a iniciar el ciclo con nuevamente la fase de diástole, el inicio de la fase de diástole. ¿Okay? Entonces, esos son básicamente lo que nosotros vamos luego a traspolar a lo que es esta gráfica. También. Se vienen cosas. Un poquito. Ok.
En esta gráfica se plasman lo que son los cambios de volumen en el ciclo, los cambios de presión e incluso vamos a tener aquí abajo los ruidos cardíacos que se van a generar con los quiebres valvulares. Y esta línea amarilla representa la actividad eléctrica de un electrocardiograma normal. Recordemos siempre que la actividad eléctrica de despolarización antecede a la contracción. Es decir, que antes de que se contraiga la aurícula, se dé la sístole auricular y se dé la sístole ventricular, debe existir despolarización auricular y despolarización ventricular. ¿Bien? Tenemos entonces, ¿dónde lo comenzamos? Vamos a explicarle primero. La línea azul representa los cambios en el volumen de los ventrículos principalmente. Todo esto es con el ventrículo izquierdo. La línea roja representa los cambios en presión y la línea punteadita que está aquí representa los cambios a nivel de auricular. ¿Okay? Vamos a comenzar con el electro. ¿Okay? Tenemos entonces, a mí me gusta comenzarlo con la onda P. La onda P representa la despolarización auricular. Después de la despolarización auricular tenemos necesariamente que tener la sístole auricular. La sístole, miren que aquí está, la onda P, ¿okay? Y si nosotros lo subimos, la línea roja va a determinar el aumento de la presión auricular y por lo tanto también me va a determinar lo que es el aumento de volumen de llenado ventricular. Desde aquí hasta aquí se da la fase de diástole ventricular, es decir, en esta fase comienza a llenarse el ventrículo. Vean que el volumen de sangre va aumentando y en este último tercio aumenta más porque está la sístole auricular y eso produce un aumento de la presión auricular. ¿Okay? En esta fase de diástole, que es la fase de llenado, veamos que se divide en 3 tercios. Los 2 tercios primeros se da por gradiente, el llenado ventricular, y luego termina de llenarse con la sístole auricular. ¿Okay? Aquí tenemos entonces en este punto, cuando termina de llenarse el ventrículo, tenemos entonces allí lo que es la precarga, el volumen diastólico final. Si nosotros lo extrapolamos hasta acá, aproximadamente serían los 110, 120 mililitros de sangre. ¿Okay? Luego que se da el llenado ventricular, obviamente para que se dé este llenado, las válvulas hasta ese momento, aurículo ventricular izquierda está abierta y cuando ya el ventrículo está completamente lleno, hay aumento de la presión con respecto a la aurícula y produce el cierre de la válvula aurículo-ventricular. Y como ven, eso genera un ruido, corresponde al mismo lugar. El primer ruido cardíaco, que se refiere al cierre de las válvulas aurículo-ventricular. Aquí se cierra. Entonces, en ese punto vamos a tener un ventrículo lleno de sangre, con las paredes todavía no se han empezado a contraer, están relajadas, y con una cámara sellada. Tiene la válvula auriculoventricular y la sigmoidea, la aórtica está cerrada. Comienza la fase de sístole. La fase de sístole, vean que tiene una primera parte muy corta de aumento de presión de manera muy importante. Esta presión que está aquí, creo que es la presión de la aorta, que está aquí, la línea punteada de arriba. Entonces veamos que la presión intraventricular aumenta muchísimo, pero el volumen de sangre en este espacio de tiempo tan pequeño es el mismo. Entonces esta es la fase de contracción ventricular isovoluménica, donde el ventrículo se está empezando a contraer, desarrolla presión, pero como es una cámara cerrada, no hay cambios en el volumen. ¿Hasta dónde se tiene que contraer? Hasta abrir la válvula aórtica. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando se supera la presión de la aorta, es decir, supero la poscarga.
En ese punto entonces, al aumentar la presión ventricular por encima de la aorta, se abre en este punto la válvula aórtica y esto permite la fase de eyección. Y vean que primero hay un aumento de presión importante y luego baja, cae. ¿Por qué? Porque ya ha eyectado ese volumen de sangre. Y vean cómo el volumen de sangre dentro del ventrículo cae también. Al final de la fase de eyección, baja la presión y baja el volumen. La presión ¿hasta dónde baja? Baja hasta por debajo de la poscarga. Cuando la presión del ventrículo, después de eyectar el volumen de sangre, cae por debajo de la aorta, de la presión aórtica, aquí se da el cierre de la válvula aórtica. ¿Y qué genera el cierre de la válvula aórtica en este punto? El segundo ruido cardíaco. ¿Ok? El segundo ruido cardíaco. Entonces se cierra la válvula aórtica, la presión del ventrículo comienza a descender. ¿Descende por qué? Porque ya no tiene ese volumen de sangre y la presión cae hasta la presión del ventrículo caer por debajo de la presión de la aurícula. Esta línea punteada de abajo representa la presión de la aurícula. Cae por debajo de la presión de la aurícula. La aurícula entonces, en ese punto, al haber ese gradiente de presión, se abre la válvula auriculoventricular y comienza entonces nuevamente la fase de llenado. ¿Okay? Entonces, como ven, la onda P de despolarización auricular precede la contracción de la aurícula para el último tercio de la fase de llenado. Y la despolarización ventricular está representada por el complejo QRS. Estas tres ondas que están aquí juntas es lo que va a anteceder la contracción ventricular. ¿Okay? Y se observan los cambios tanto de presión como de volumen en el ventrículo izquierdo. Entonces, en este punto, vemos cuando ya se inyecta ese volumen de sangre y el corazón, el ventrículo específicamente, ya eyectó la mayor parte del volumen sanguíneo, tenemos entonces un volumen de sangre menor, pero no vacío, de 40 a 50 mililitros, que representa el volumen sistólico final. Ahora, esto también lo representa gráficamente. Esto es simplemente cómo explicarlo en conjunto todo lo que sucede. No con un dibujito, sino gráficamente. Sino que podemos utilizar esas presiones y esos volúmenes y graficar lo que se llama el asa presión-volumen. Bueno, esos son los momentos del ciclo cardíaco que yo se los mencioné. Cuando vean en los libros lo que dice diástasis, es la fase de relajación de diástole. ¿Okay? Lo mismo. Tarea para investigar. Los cierres valvulares, esos sonidos, primer y segundo ruido cardíaco y a veces un tercer ruido cardíaco, ¿verdad? Se puede escuchar en el precordio. Existen focos especiales, unas localizaciones muy puntuales, semiológicamente, que nosotros debemos conocer para saber si se refiere a la válvula aórtica, a la tricúspide o a esto. Entonces, yo voy a dejarle esa tarea para septiembre para que me repasen esto, porque ya en septiembre nosotros vamos a retomar esta última parte del ciclo. Yo sé que con una primera intención a veces es difícil recordar todo, pero de verdad que el que sepa cómo se da todo el proceso en este dibujito lo sabe explicar bien. Bueno, y ese es el asa presión-volumen. Aquí se ve mejor. El asa presión-volumen es simplemente correlacionar los cambios entre la presión y el volumen que hay durante el ciclo cardíaco. Y a veces en los exámenes aparece esta señalita. Entonces tiene puntos. Aquí tiene el punto A, punto B, punto C, punto D. Y entre estos puntos hay segmentos. Segmento AB, segmento CD y DA. Y todo lo que acabamos de mencionar está representado acá.
y el juego entre todas esas presiones y volúmenes cardíacos va a representar lo que es la función del corazón como tal. ¿Bien? Aquí en el eje horizontal vamos a graficar, vamos a colocar lo que son los volúmenes de sangre y aquí en el eje vertical las presiones. ¿Okay? En el eje horizontal, al ser los volúmenes, sabemos que el corazón inicia el ciclo con la sangre que le quedó del ciclo anterior, ¿verdad? Que es el volumen sistólico final o telesistólico. Ese volumen es de 40 a 50 mililitros, aquí lo colocaron en 50. Entonces este punto A, ¿qué representa? Representa el volumen sistólico final, más nada. Allí todavía en ese momento no hay ningún cambio de presión, la presión está muy bajita porque el ventículo está relajado, solamente tiene ese pequeño volumen de sangre y miren que la presión es casi cero, ¿okay? De presión. Luego viene la fase de lo que es el llenado ventricular. Vean cómo el volumen pasa de 50 en el punto A llegar a 120, a casi 120, 110, 120 mililitros en el punto B, en una fase de llenado ventricular. Hay cambios importantes en el volumen porque de 50 pasó a 120, pero la presión no aumentó mucho, cuando si acaso pudo llegar a 10 milímetros de mercurio de presión. Pero como ven, el punto A y el punto B casi no tienen diferencia de presión. ¿Por qué? Porque el ventrículo todavía está en fase de diástole, él está en relajación, el músculo cardíaco está relajado, elongándose, llenándose de sangre. ¿Okay? Entonces el punto B corresponde a ese volumen a fin de diástole, volumen diastólico final o telediastólico. ¿Qué representa el punto B? Si yo le estoy diciendo que ahí tenemos el volumen diastólico final. Precarga. Entonces, si yo le pregunto dónde está la precarga, punto B. ¿Okay? Entonces ya sabemos que en el punto B tenemos el corazón, el ventrículo ya lleno de sangre, pero su pared está relajada. Sin embargo, claro, esto no es tan lento, esto es más rápido. El ventrículo está lleno de sangre, tiene más presión que la aurícula, que tiene aún menos presión que el ventrículo, y esto produce el cierre de la válvula auriculoventricular izquierda. Y este cierre valvular genera ¿qué? El primer ruido cardíaco. Entonces en el punto B, no solo si les pregunto qué volumen hay, es el volumen diastólico final o precarga. Pero también ahí ocurre el primer ruido cardíaco. ¿Por qué es necesario? Porque es necesario el cierre de esa válvula para transformar el ventrículo en una cámara cerrada. Comienza entonces la fase de sístole. Comienza a contraerse, pero como vemos, del punto B al punto C es el mismo volumen. Son los mismos 120 mililitros hasta el punto C. Pero lo que sí cambia de manera importante es la presión. Se desarrolla una presión grandísima en el ventrículo porque es una cámara cerrada llena de sangre. ¿Hasta qué punto? Hasta superar la presión de la aorta. Miren que aquí se grafican 80 milímetros de mercurio. Hasta superar esos 80 milímetros de mercurio, y al superarlo se produce la apertura de la válvula aórtica. Entonces en el punto C, en cuanto al volumen, tenemos el mismo volumen diastólico final, porque en la fase BC se da la contracción ventricular isovolumétrica, o la parte de la sístole que se conoce como sístole o contracción ventricular isovolumétrica. Pero también en el punto C se da la apertura de la válvula aórtica. La abertura de la válvula aórtica produce ruido. No, las aberturas valvulares no hacen ruido. Lo que hace ruido son los cierres valvulares. ¿Okay? Bien, entonces se abre la válvula aórtica, se supera la poscarga, que es la presión de la aorta, y se da la fase de eyección. Entonces,
cambia de manera importante el volumen que DC, de tener 120, pasa a tener 50 en el punto D, ¿okay? Al final de esa fase de eyección. Y la presión primero se incrementa y luego baja un poco. ¿Bien? En este punto, donde cae la presión del ventrículo con respecto a la presión aórtica, se da el cierre de la válvula aórtica. Y ahí sí se da el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco en el punto D, y en cuanto al volumen, aquí tenemos el mismo volumen sistólico final. Luego viene la fase de relajación otra vez. Entonces, en esa fase de relajación, es una relajación isovolumétrica. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo volumen sistólico final, 50 mililitros. Y la presión baja o cae porque las paredes ventriculares entran en fase de relajación. Y al llegar al punto A, tenemos entonces el reinicio de todo, el mismo volumen de sistólico final, de 40 a 50 mililitros, presión muy baja, baja con respecto a la aurícula izquierda y se reinicia el ciclo. ¿Okay? Entonces, vean todos los eventos que ocurren, que también se pueden explicar con esta gráfica del ciclo cardíaco. Se puede también explorar por fases. La fase 1, que es la línea AB, que es la fase de llenado, periodo de llenado. Se abre la válvula auriculoventricular, se inicia con un volumen de inicio, es el volumen sistólico final de 40 a 50 mililitros, y al final de la diástole se obtiene 110, 120 en el punto B, que es la precarga. La presión de inicio es de 0, casi 0, y la presión final 5 a 7 milímetros de mercurio. En la fase BC, en la fase de contracción ventricular isovolumétrica, el volumen sigue siendo el mismo, la misma precarga, pero la presión aumenta por encima de la aorta, de la presión aórtica, es decir, que hay que superar la poscarga, 80 milímetros de mercurio. La fase 3, que es el segmento CD, corresponde a la fase de eyección o de expulsión. Se abre la válvula aórtica, ya que vencemos la poscarga, baja el volumen hasta el volumen sistólico final de 40 a 50 milímetros de mercurio y se cierra en ese momento la válvula aórtica al final de esa fase. Y al final, la fase 4, tenemos el mismo volumen diastólico, el periodo de relajación isovolumétrica, el mismo volumen diastólico final hasta el punto A, y las presiones también caen hasta 0. ¿Okay? ¿Se entendió? Sí. Okay. Hay factores que pueden modificar esta asa, ya para terminar, esta es la última lámina. Si por ejemplo tenemos aumento en la precarga, es decir, que tenemos mucho volumen diastólico final. ¿Cómo es eso? Generalmente esto se puede obtener en pacientes con hipervolemia, por ejemplo. Hay mayores volúmenes de sangre circulantes y esto, por supuesto, llena con mayor volumen de sangre el ventrículo. En estos casos, si nosotros graficamos el asa se desvía o se hace más ancha. Eso quiere decir que se desvía hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si comenzamos con el mismo volumen sistólico final, aquí de 50 mililitros, y tenemos más volumen de sangre, ese volumen no va a ser de 120, sino que el punto B va a estar más allá, 180, 200, como por ejemplo. Y eso, por supuesto, hace que la gráfica sea más ancha, se desvía hacia la derecha. Al tener más volumen de sangre en el ventrículo, por la ley de Starling, de Frank Starling, hay mayor longitud de la fibra muscular y por lo tanto aumenta la presión al momento de la fase de eyección. Se tiene que contraer con más fuerza para eyectar ese mayor volumen de sangre. Y esto, por supuesto, en un corazón sano. Esa es la respuesta en un corazón sano. Y la poscarga, pacientes hipertensos, por ejemplo, van a tener aumento de la poscarga. Este tipo de asa no va a ser ancha, sino larga. Ella se va a desviar hacia arriba, en sentido vertical.
En estos casos vemos cómo puede haber una disminución del volumen sistólico. Por ejemplo, el paciente con hipertensión hay mayor resistencia vascular periférica y a la final puede llegar a desarrollar hipertrofia cardíaca, como yo les expliqué, y finalmente caer en una insuficiencia cardíaca. Cuando vengamos en septiembre vamos a comenzar la clase con un paciente así, con insuficiencia cardíaca, para que le describamos a él qué es lo patológico en este ciclo cardíaco de esos pacientes. Y vemos aquí, a la derecha, a la izquierda de ustedes tienen el alta presión volumen normal, pero en este caso hacia la derecha se grafica los pacientes con aumento de la poscarga o hipertenso. Vean que tiene entonces necesariamente que alcanzar y la contracción ventricular isovolumétrica, desarrollar tanta presión como sea la poscarga y vencerla. Entonces, eso hace que el punto C tenga que tener altas presiones para poder eyectar el volumen de sangre. ¿Okay? Entonces, por lo general, esas altas presión-volúmenes comienzan a manejar volúmenes de sangre cada vez mayores, porque por lo general no eyectan todo el volumen de sangre, quedan con un volumen sistólico final mayor y finalmente desarrollan insuficiencia cardíaca. Eso lo vamos a entender más en septiembre. Y bueno, lo prometido es